Las señales del mercado, la trastienda del poder, los personajes claves del mundo empresarial y, ¿por qué no?, innovación, startups y tiempo libre. Por la 100.1, un espacio para conversar e informarse. Con Sebastián Valdenegro, subeditor de Economía del Diario Financiero. Esto es DF en Infinita. Nos vuelve a acompañar en las tardes después de haber sido secuestrado por las mañanas algunas veces Sebastián Valdenegro, su editor de Economía del Diario Financiero. ¿Cómo estás, Seba? ¿Cómo estás, Matías, Paola? ¿Todo bien por acá? Qué bueno. Buenas tardes. Bueno, este es un tema que teníamos pendiente llevar desde la semana pasada. Y que a esta altura es como un tema para todo el mundo. Sí. Privados, públicos. No, y aparte yo creo que de todo el año que me ha tocado venir a la radio, creo que la mayoría, el 80% ha sido hablar del tema contribuciones. Es como una serie esto. Es nuestro experto residente en contribuciones o en cómo afectan las contribuciones a varios aspectos. Y al menos con contribución al día, hasta el momento. Eso es lo importante, Sí, con contribución al día hasta el momento. Sí, porque recordemos que cuando no hubo que hacer cambios. Exactamente. Pero hoy día no vamos a hablar, vamos a hablar de las contribuciones, pero de un aspecto específico y un gremio específico que está haciendo, en este minuto acusan ser abogados por las contribuciones de bienes raíces, que son los centros de eventos. Sí, exactamente. Mira, hablamos al principio que esto era como una teleserie. Bueno, para algunos esto es más bien como una película de terror. Y si no tuviera que hacer el resumen o el previamente respecto de esta teleserie o película de terror, hemos hablado mucho de este año respecto de contribuciones. Primero fue el capítulo de los masivos reclamos que fue a presentar la gente, sobre todo el año pasado, ante impuestos internos, para que le explicaran por qué han aumentado tan fuertemente las contribuciones. Está toda la discusión respecto del incremento de los avalúos para los adultos mayores. Luego, con Javier Echeverry todavía como director de impuesto interno, cuando se elimina este factor comercial para beneficiar a los comerciantes de Santiago Centro. Y luego, como corolario o como el momento peak de la temporada, fue la salida de Javier Echeverry como director debido a la inoportuna regularización de una propiedad que no pagó durante casi una década todas las contribuciones que correspondían en Laguna Culeo. Como mencionas tú, Matías, ahora vamos con una industria que se manifiesta directamente en crisis por el tema de los avalúos, que son los centros de eventos. Resulta que el gremio que agrupa este sector, la Asociación de Eventos de Chile, o ACEVECH, está denunciando lo que ellos consideran como una verdadera reforma tributaria en las sombras, principalmente por una serie de maniobras que denuncia este gremio, que han venido realizando el Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería, que ha derivado obviamente en una carga financiera que está siendo bien difícil, si no imposible, de gestionar para el sector. Pero vamos un poquito de atrás hacia adelante, o partamos desde lo inicial. Recordemos que estamos hablando del sector de centro de eventos, que fue uno de los más golpeados, si no el más golpeado por la pandemia. Recordemos que uno siente que la pandemia no fue hace tanto, pero igual hay efectos que son que se mantienen, probablemente se van a mantener por muchos años más, y tiene que ver con que estuvo cerrado probablemente entre la primera parte del 2020 y hacia fines del 2021, tuvieron prohibiciones de funcionar. Hay actividades que evidentemente no eran compatibles con la presencialidad. ¿Se acuerdan cuando incluso había misas que se hacían de manera telemática? Sí, pues. Un carrete no se puede hacer, un matrimonio no se puede hacer. Un centro de eventos sin duda no puede funcionar. O sea, hasta salas de teatro encontraron una forma con muy bajos ingresos, pero medio, claro, no, y hacer obras por videollamada online, etcétera. Pero un centro de eventos es un centro de eventos, ¿no? Claro, el nombre lo dice. Y es imposible, claro, que puedan hacer actividades telemáticas. Resulta que este sector, al igual que varios sectores de la economía durante el periodo de la pandemia, recibió ayudas estatales, ley de protección del empleo, beneficios para postergar el pago de los dividendos de hipotecario, alguna ayuda estatal, etcétera. Y una de las ayudas más relevantes que recibió este sector, el sector PYME en general, fue que cuando había deudas tributarias atrasadas con la tesorería, tenía una facilidad de hasta 48 cuotas para ponerse al día. 4 años prácticamente para pagar los impuestos, con una tasa de interés de 12% anual, que la verdad, como está la situación financiera, la liquidez de la economía, la verdad era bastante provechoso, más la variación del IPC. ¿Dónde entra el problema que está denunciando ACEVECH? Resulta que estos convenios, dice este gremio, venían con letra chica. Y resulta que si te atrasas en el pago de 1 o 2 cuotas de contribuciones, lo que hace la tesorería es que suspende el convenio, según lo que denuncia el gremio, pide pagar todo lo adeudado en 1 o 2 cuotas, y si no ocurre, se amenaza con el remate de la propiedad, hasta que se salde la deuda. Ahora, ¿qué pasa si el contribuyente dice, yo me quiero poner al día nuevamente o quiero firmar algún convenio, repactar? Tiene que volver a repactar con la tesorería. No puede, de cierta manera, rehabilitar el convenio que ya había firmado de las 48 cuotas. Y esto implica que es como cuando uno va a sacar un crédito hipotecario también. Le piden muchos antecedentes comerciales, antecedentes de flujos, de ingresos, para ver efectivamente si
el contribuyente tiene la capacidad para Claro, pagar. si va a ser buen pagador y en el fondo no. Claro, exactamente. O sea, estamos viendo aquí con los centros de eventos un poquito el efecto que se está viendo, por ejemplo, en el caso de los adultos mayores o en el caso de algunos los sectores, por ejemplo, el comercio que fue afectado en la zona cero durante el estallido social. ¿Ya? Sectores que la verdad no están generando la caja, los flujos para pagar las contribuciones, y también lo que denuncian ellos son algunos movimientos de parte de las autoridades tributarias que son bastante agresivos. A esto se le suma también otro factor. Si uno mira a través de distintos indicadores lo que ha venido pasando con el mercado inmobiliario desde el primer semestre del 2020, que entre medio del estallido, pero inicio de la pandemia, y el primer semestre de este año, el valor de las propiedades ha aumentado entre 70 y un 100% en algunos casos. O sea, estamos hablando de que el valor de las propiedades está creciendo mucho más fuerte, más rápido, por ejemplo, que la inflación. En este periodo, estos 5 años, la inflación acumulada general es 35,7%. ¿Ya? Así que en ese sentido, bajo cualquier parámetro, el valor del suelo, el valor de las propiedades se está despegando del IPC general, y eso evidentemente también tiene un efecto en las contribuciones que empiezan a aumentar de manera bien importante. Aparte, tampoco hay que olvidar que este es un sector que, como muchas de las pymes, que también está expuesto también a otros aumentos de costos que han tenido la economía en este tiempo. Por ejemplo, el alza de las cuentas de la luz. ¿Cómo olvidar ese tarifazo que tuvimos en el mes de julio, que no llegaron las cuentas a partir del mes de agosto? Imagínense eso para la cuenta de una empresa que tiene que funcionar 24/7 o de manera más bien continua. Está el tema del salario mínimo, que obviamente, más allá de que hay subsidios, hay apoyos de parte del Estado a algunas empresas pequeñas. Pero igual es un costo, es un 40 costo. horas. 40 horas, reforma previsional, que de hecho ahora en el mes de agosto comenzó a implementarse la primera alza de la cotización. O sea, estamos hablando de un sector, como muchos de los sectores pymes pequeños, que aparte del tema de las contribuciones, que es un gasto fijo trimestral, que obviamente cuando hay reavalúo aumenta, también se ve expuesto a otro tipo de aumentos de costos. ¿Ya? Ahora, los centros de eventos denuncian esta situación. No se quedan solamente, de cierta manera, el pataleo en denunciar el tema y ponerlo en la discusión, sino que también realizan propuestas. No están hablando de perdonazo en ningún caso, hasta el minuto. Lo que plantean es que se le entregan algún tipo de facilidad, ojalá similar a la de la pandemia, para ponerse al día con estas obligaciones. Por ejemplo, volver nuevamente a estos convenios de 48 cuotas con pies entre el 5 y el 10%, estamos hablando de incluso más beneficioso que un crédito hipotecario. Hay otra medida que, bueno, la verdad es bien difícil, pero en pedir no hay engaño, retrotraer de cierta manera los avalúos fiscales a lo que era el 2020, antes de la pandemia, antes del estallido. Eso es difícil que ocurra, evidentemente. La UEF tiene una incidencia en la economía, Sí, tiene que reflejar la inflación del periodo, pero es algo también que están planteando. Y también otra medida que es que se otorgue un crédito o alguna rebaja de contribuciones para los centros de eventos que tuvieron prohibición de operar durante el periodo más álgido, más complejo de la pandemia, que fue entre marzo del 2020 y inicialmente septiembre del 2021. Todo esto se da también en un contexto, recordemos que hay en el Congreso un proyecto de ley que el gobierno acaba de ingresar 2 veces respecto de una reforma tributaria con foco particularmente en las pequeñas y medianas empresas, pero que también obviamente está involucrando el tema de las contribuciones. Esto de ponerle un tope del 5% a las contribuciones a los pagos de los adultos mayores, postergar el reavalúo de propiedades que se viene el próximo año, que a varios nos tiene bien preocupados. ¿Sabes pues. qué? A mí, perdona que te Sí, por interrumpa un favor. segundito, pero yo creo que lo que se hace como urgente a esta altura es que exista una manera en que cualquiera pueda calcular su contribución de bienes raíces. A mí eso es lo que me falta. Yo siento que esta pregunta que no ha tenido respuesta satisfactoria de cuál es la fórmula para calcular. Mire, usted agarra los metros cuadrados, multiplica por no tengo idea, un indicador de comuna, porque no será lo mismo en Vitacura que en Los Muermos, no será lo mismo aquí que allá, le suma, lo divide por... Le agrega, no tengo idea. Claro. No, algún tipo de calculadora, o sea, hay muchas debe cosas ser- que sí. No debe ser un cálculo, una fórmula fácil, porque efectivamente tiene que ver con la ubicación geográfica, Sí. tiene que ver con El comercio alrededor. el comercio alrededor, tiene que ver con incluso con los materiales de la casa. Yo me imagino que en el mismo terreno, si hay una media agua versus si hay un mausoleo, digamos, una construcción Claro. de mármol, no puede ser lo mismo. Es difícil para el servicio entrar a mirar los materiales, pero también es cierto que el servicio se alimenta de la información de las DOM, ¿no es cierto? Sí, de las direcciones de obras municipales, sí. municipales que reciben todas las obras. Y también de la información que, por ejemplo, de las otras transacciones similares que se han hecho a través Exacto. de conservador de bienes raíces, por ejemplo, notaría. Pero para efectos de la transparencia, a mí me parece que es imperativo que, más allá de la dificultad, exista una explicación, que es la que no pudo darnos Javier Echeverri en algún minuto cuando Claro. se le preguntó, a ver, ¿cómo se calcula? Mire, es que en realidad
es que no en realidad. Sí. No, y de hecho, uno lo piensa y la gente del mundo tributario, a medida que el Servicio de Impuestos Internos, que ha hecho avance, ha ido publicando más información que la verdad evidentemente no es tan legible para el ciudadano a pie, es un poquito como la fórmula de la Coca-Cola, es como la fórmula secreta de cómo realmente se llega a que la propiedad que se dice vale tanto, que la contribución que se está pagando es efectivamente justa, y también muchas veces que es contraintuitivo de que, por ejemplo, hay barrios que se han deteriorado en el último tiempo por la pandemia, por las situaciones de seguridad, por el estallido, se le aumentan las contribuciones. O sea, eso es una realidad que ocurre. Está también el caso de los adultos mayores. Para ser justos, el Servicio de Impuestos Internos ha ido dando avances. Uno podría considerar que son más bien tímidos, uno podría considerar que puede que se necesite una comunicación hacia el contribuyente más efectiva, como dices tú bien, Paola, de que de verdad queremos entender esto, porque es muchas veces es como ciencia nuclear, o sea, es como... Eso es lo que te digo, no puede ser. Yo entiendo que hay muchas cosas que uno no está llamado a entender. Yo, por ejemplo, no entiendo por qué algunas vacunas sí y otras no. Yo no soy médico. Claro. Y yo pero no uno pretendo, confía, claro. Y yo no pretendo que el médico me dé una explicación que sea suficientemente clara para que yo entienda, en el sentido más profundo, porque yo tendría que pasar por la escuela de medicina, no tengo tiempo, uno confía. Pero si yo le preguntas al especialista del ministerio, te va a explicar y probablemente tú vas a entender, quizás no vas a entender la razón química profunda, claro, pero tú vas a entender que estas son las enfermedades, que no sé qué. Cuando se trata de un gravamen de este tipo, es obviamente que tiene que ser, y todos entendemos cuando, a ver, las leyes tributarias son complejas y tienen incluso, cambios muy seguidos. Además, pero son complejas de explicar, sobre todo, bueno, es mucho más fácil con los impuestos para las personas, que es lo que pagan algunos, ¿no? Claro. El IVA es un impuesto que es muy fácil de explicar. Este es un impuesto difícil de explicar, pero pareciera que no es difícil, pareciera que a esta altura ha sido imposible, porque yo todavía no conozco a alguien que me diga una explicación que satisfaga a mí o a nadie, digamos, ¿no? Yo no soy la medida. Y eso no tiene mucha lógica. Y otra pregunta que me surge cuando tú me dices que van cambiando y por supuesto que van cambiando según cómo va cambiando el barrio, no solamente tiene que ver con... Si queremos hablar, por ejemplo, el efecto estoy. del metro. El efecto del metro tiene un efecto también que hace aumentar los valores de las propiedades. Pero yo me pregunto, ¿qué pasa cuando el barrio empeora? Alguien me dirá, mire señora, así como en este y en este y en este lugar aumentaron porque estos barrios están mejor, tienen más metro, tienen más servicios. Fíjese que su barrio, afectado por el estallido social, no tengo idea, o porque pusieron una cárcel, fíjese que a usted quizás no se las vamos a bajar, pero le vamos a dejar de subir las contribuciones en los próximos 10 años porque eso yo creo que tampoco existe. No, tampoco parece justo. Ahora, igual también, o sea, los promedios esconden muchas realidades. O sea, de hecho, la ley tributaria dice que el giro, o sea, el aumento de las contribuciones a nivel país no puede ser más del 10%, porque si no el presidente puede rebajar la tasa de contribuciones. Pero en la práctica uno ve que de repente en periodos muy cortos, que no solamente son entre medios de avalúo, hay aumentos muy fuertes de contribuciones que en algunos casos pueden ser el 100%. Impuesto interno se ha ido poniendo... el 10% es el límite a nivel para total, el promedio. A nivel país, claro. Y por eso yo digo que al final el promedio siempre esconde realidades bien distintas. Por ejemplo, impuesto interno se ha ido poniendo al día en algunas cosas, por ejemplo, en el tema de las tomas. ¿Ya? Cuando hay terrenos tomados en, por ejemplo, la macrozona sur, que lo que uno piensa es más habitual que se generen tomas de terreno, y qué pasa con los propietarios usurpados que tienen que pagar contribuciones, hay un mecanismo ahí para postular algún tipo de rebaja de contribución, no de eliminación de contribuciones. Pero, por ejemplo, en el caso de los barrios que se están deteriorando, también es un fenómeno que, entre comillas, es nuevo. Recordemos que el avalúo de propiedades se hace cada 4 años. Y el probablemente... todo lo que tiene que ver con el deterioro urbano que ha tenido algunos núcleos de nuestras ciudades, también es un fenómeno más o menos reciente. Javier Echeverri, antes de irse de impuesto interno, de hecho, Puerto Díaz se cumple un mes desde que abandonó el cargo, él también decía, de hecho, él adelantaba que en el próximo reavalúo se le va a pedir al área de evaluaciones del servicio que tome en consideración el tema del deterioro urbano. Eso va a estar. Probablemente la ley siempre estableció de que se podía hacer. Pero parece que no se ha hecho. Claro, pero ahí cuando queda criterio también de los fiscalizadores a cargo, eso también siempre es complejo de aterrizarlo. Claro, porque además el incentivo que tiene si impuestos internos, el que hace esto, impuestos internos, existe para recaudar impuestos. Claro. Quizás eso debía ser una prerrogativa del defensor del pueblo, el defensor de los dueños de inmuebles. De contribuyente, por ejemplo. No, pero por ejemplo, nunca hay que olvidar que... porque siempre está esta idea de que no, pero siempre va a tener incentivo el fiscalizador de impuestos internos para recaudar más, pero la contribución es a beneficio municipal. Cierto. De hecho, por eso el proyecto que se ingresó de parte del gobierno tenía un beneficio para los adultos mayores, eso
implica menos recaudación para los municipios, pero eso se compensa con mayor aporte de otros municipios más ricos, porque eso en la práctica nos genera efecto fiscal en las finanzas públicas. Lo otro que también quería complementar ahí, Paola, tiene que ver con que, claro, Carolina Saravia, quien es la directora subrogante de Impuestos Internos ahora, que reemplazó a Echeverry, también es continuadora de mucho del trabajo que hizo Echeverry, y justamente hace continuadora de esta política de mayor transparencia. Y tampoco hay que olvidar que dentro de esta reforma tributaria que conversamos en su momento, también está la idea de que el avalúo de propiedades que viene el próximo año, a partir de enero, se postergue en un año justamente para sentarse en una mesa o mesas técnicas para ver qué es lo que está pasando, cuáles son los problemas, que yo creo que a esta altura del partido hay harto consenso de que hay un problema, o hay un conjunto de problemas con las contribuciones. No sabemos bien cuáles son. Si, por ejemplo, a quien le preguntes, claro, pero todos estamos más o menos de acuerdo de que hay un problema con las contribuciones. Así que en ese sentido, hay que estar atento a qué pasa con el proyecto de ley, porque todo esto que estamos conversando puede que se acelere, puede que se ralentice un poco en la medida que el proyecto está en el Congreso, que la verdad ha tenido un trámite muy, muy lento. De hecho, recién hoy día en la tarde el ministro Marcel pudo ir a presentar este proyecto. La próxima semana es distrital, después se viene el presupuesto, después hay negociaciones por medio. Así que si ese proyecto no se aprueba, claro, todo esto va a implicar de que se va a acelerar, que el reavalúo sea a partir de enero del próximo año y no a partir de enero de 2027, y ahí también se pierde una oportunidad de hacer un trabajo técnico también para hacernos cargo de estos problemas, que los problemas existen. Sebastián Valdenegro, subeditor de Economía del Diario Financiero, qué bueno tenerte nuevamente esta tarde. Sí, encantado de venir siempre en todas las franjas horarias. Que estés muy bien, hasta la próxima. Chao. Cuídate. Chao. Son las 7:29. Esto fue de F en Infinita con Sebastián Valdenegro, subeditor de Economía del Diario Financiero. Un espacio para conversar e informarse por la 100.1.